Buenas a todos los que me seguís aquí en el canal de Mundo Atípico. Disculpe, hoy no estoy en las mejores condiciones posibles, ya que estoy un poco resfriado. Quizás el mal tiempo que hay aquí en Sevilla, ¿no?, que está afectando bastante, pero bueno, voy a intentar hacer este vídeo para que entendáis un poco cómo veo yo, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo en el conflicto Estados Unidos-Venezuela. Se está hablando mucho en muchos medios internacionales, en redes sociales se están aportando datos, comentarios, análisis, etc. Yo voy a intentar dar mi punto de vista más objetivo. Yo no voy a intentar ser ni emocional ni subjetivo, voy a intentar aportar el mayor grado de objetividad a una situación internacional. Yo, no sé si lo saben, pero soy licenciado, tengo el máster en Derecho Internacional del Comercio, e intentar ver de un punto de vista del derecho y desde la política y desde la historia lo que está sucediendo, ¿no?, en este país. Vamos a ver. En Venezuela hay un régimen, como saben, el chavista bolivariano, que lleva desde 1999 aproximadamente, unos 26-27 años, teniendo el control de este país. Este país, desde Hugo Chávez, se benefició ampliamente de una subida importante del petróleo. Es decir, estos críticos del capitalismo, como son Hugo Chávez, Maduro, etc., se beneficiaron ampliamente de un periodo muy volátil, principalmente el año 2007, 2008, 2009, donde el precio del petróleo subió. Todo eso hizo que Venezuela, como exportador de petróleo y productor principal, tiene una de las mayores reservas del planeta, se beneficiara. Pero claro, ese beneficio reportó grandemente a sus líderes. Y todo eso creó una cúpula de sicarios, igual que tenemos en España, que se han asociado a la Unión Europea y a las subvenciones y a las ayuditas y a 20 cosas más. Pues en Venezuela el petróleo fue el hilo conductor por el cual se creó ese Estado que supuestamente ellos decían que era para el beneficio del pueblo, pero los grandes beneficiados eran ellos. Cuando el precio del petróleo empezó a caer, las infraestructuras empezaron a perder fuerza, valor, y Venezuela entró, sobre todo con PDVSA, ¿no?, en el año 2013, una crisis muy profunda. Eso hizo que Hugo Chávez ya hablara del imperio americano como el mal, ¿no? Es cierto que desde que comenzó su mandato hablaba mal del imperio americano, pero eso aumentó las críticas a los yanquis. Los yanquis eran culpables porque supuestamente, como los yanquis habían habían realizado las mayores infraestructuras en el país, eran los culpables de todo lo que ocurría. Entonces él se alió con China y se alió con otros países, también con Rusia, pero principalmente con China, para reconstruir la nación a través de proyectos que no se han llegado la mayoría a cumplir. Todos han sido fracasados, o la gran mayoría, como son aeropuertos, como son ferrocarriles, como son carreteras, como son miles de infraestructuras para que el país mejorase. En torno a 60.000 millones. A 60.000 millones de euros tiene, o de dólares, tiene el país sudamericano, Venezuela, con China. Una deuda enorme, una deuda prácticamente, diríamos, muy difícil de poder pagar en las condiciones actuales de Venezuela. Porque desde el año 2013 hasta la actualidad se han ido del país entre 6 y 7 millones de personas. ¿Vale? Es verdad que en el periodo anterior se fueron 1 millón y medio, entonces hace un total de 8 millones de personas que se han marchado de Venezuela en todo el periodo chavista. Ahora viene el mago de Oz, ¿no?, el magnífico presidente del gobierno que tenemos en España, y nos habla de que se ha violado el derecho internacional por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Me parece bien, es verdad que ha habido una violación, pero anteriormente a esa violación, una orden internacional por parte de la justicia y la Corte Americana por los crímenes que Maduro ha podido cometer en Venezuela. Porque cuando el petróleo empezó a bajar su valor, el país empezó a entrar en un periodo de estancamiento económico, y hizo que diferentes cárteles, diferentes sicarios de la droga aparecieran dentro de este juego macabro para asociarse con el gobierno. Y gracias, y esto lo pongo entre comillas,
a esa asociación de los sicarios con el gobierno venezolano, eso ha llevado a mucha gente de Venezuela a tener que marcharse, no solamente a mi país, a España, sino a Estados Unidos. Estados Unidos viven una cantidad enorme de venezolanos y venezolanas que se han marchado como consecuencia de la política nefasta de los gobiernos chavistas. Por lo tanto, en ese aspecto, culpar a Estados Unidos de esta situación no tiene cabida. Respecto a lo que se habla de las extracciones de petróleo y la producción de petróleo, eso ya está bastante vinculado a empresas chinas que llevan años realizando inversiones en Venezuela. O sea, que los 60.000 millones de dólares se deben a empresas chinas y al gobierno chino, que está conformado mayormente por empresas privadas. ¿Qué quiero decir con ello? Que las extracciones y producción de petróleo ya las realiza China en territorio venezolano. Por lo tanto, diríamos, el comentario de Estados Unidos ve en Venezuela intereses geoestratégicos, lógicamente sí, pero hay que recalcar que allí hay otros países, hay países en la zona que ya han consumido esos intereses geoestratégicos. Lógicamente, si hablamos de geopolítica, un entorno global, un país actúa contra otro o va contra otro por sus recursos naturales. Eso es evidente, pero sí hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos dejaríamos manipular por la idea que tiene mucha gentuza que apoya a los gobiernos de izquierda, como aquí en España, que de izquierda no tienen nada, que son personas como el gran Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, que ya el comisario Villarejo nos nombró hace no mucho tiempo que sería el siguiente en la lista. ¿Qué va a pasar con Zapatero? ¿Qué es Zapatero? ¿Tú crees que va a caer? ¿De qué manera por él? Bueno, sin lugar a duda. O sea, salvo que obviamente se refugie en España y ya no salga ya nunca más. Pero vamos, lo que tengo la certeza de que es, conociendo a los americanos, ellos van a demostrar quién tiene el poder. Que capturaran, como ocurrió ayer, día 3 de enero, a Maduro, a Nicolás Maduro. También se habla de que se ha pactado, es decir, que la detención entre Maduro, lo que es Maduro, y el gobierno de Estados Unidos ha sido pactada. Bueno, si llega a ser 100% pactada, se hubiera entregado desde primera hora. Eso de que Estados Unidos haya llegado a territorio venezolano, se haya implantado allí en Caracas y lo haya sacado de su casa, ya quiere decir que hubo una especie de forma en la cual se resistió esta persona a llegar a algún tipo de pacto con el gobierno americano. Sí es cierto que en las imágenes que aparecen, la mujer no aparece ninguna de ellas. Eso sí lo puedo llegar a entender. Pero decir que se pactó con una persona que se ha dedicado al narcotráfico y que tiene grandes vínculos con José Luis Rodríguez Zapatero y con otras personas que militan en el Partido Socialista, que llevan años viviendo de ese régimen. Porque el partido de Podemos, el partido de Sumar y todos estos partidos políticos han surgido en España de la mano del chavismo y de los gobiernos bolivarianos. Si no, díganme ustedes cómo estas personas han podido financiar, cómo han podido financiar sus proyectos políticos presentándose unas elecciones generales que se necesitan miles y millones de euros. Por lo tanto, los vínculos son tan enormes que ahora aparecen personajes como Pedro Sánchez diciendo que se ha violado el derecho internacional. La pregunta que yo le haría al sátrapa de la Moncloa es si con los 8 millones de venezolanos que han salido del país también se ha violado el derecho internacional. Esa sería la pregunta que habría que hacerle. Y si Zapatero, con todas las mansiones, con todos los intereses que ha tenido en este país, también ha violado el derecho internacional, porque ha utilizado recursos de otro pueblo, sangrando a otro pueblo como el de Venezuela, para enriquecerse a él mismo. Eso también habría que preguntárselo. O a Pablo Iglesias, que de no tener absolutamente nada y vivir en Vallecas, en un pisito, ahora vive en una mansión en Galapagar, al menos su mujer, no sé si él, y se han beneficiado claramente del financiamiento chavista. Por lo tanto, ellos no pueden dar ningún tipo de lección respecto a lo que está sucediendo en este país. Pero si no llega a ser por Estados Unidos, esta situación no se hubiera parado nunca. Nunca. Ayer comenté en el vídeo anterior que hice que sí me parecía que no era del todo legítimo que un país invadiera a otro, pero teniendo en cuenta las circunstancias, las características y la urgencia de este caso,
es que no quedaba más remedio. Y los venezolanos, cuando se marchaban de Venezuela, iban corriendo a Estados Unidos. Iban corriendo a Estados Unidos, no se quedaban en su país. Sin más, esta es la información que os puedo dar en el día de hoy. Tengo también una información que he recibido a través de mi correo sobre una posible liquidación, posible muerte, ¿no?, de varios de los generales que tenía el ejército bolivariano y que estaban esperando, ¿no?, a que pudiera ocurrir cualquier cosa con los Estados Unidos, ¿no?, a que pudiera haber un ataque, y han sido, parece ser, liquidados. Eso ya lo informarán, me imagino que la embajada norteamericana o el mismo Donald Trump ya comentará pues sobre esta situación, pero deciros que ha habido personas dentro del gobierno y dentro del ejército principalmente que han sido liquidadas, principalmente pues su ejército, que ha actuado frente a esta misión, que ha sido una misión exitosa, donde pues no han causado bajas. Eso es principal, porque en otros países del mundo y hubo bajas de millares y centenares de personas, y entonces pues con esta misión en Venezuela eso se ha hecho de una forma más controlada. Sin más, espero que se suscriban a este canal, que le den me gusta. Si quieren apoyarnos para sufragar nuestros gastos, pueden hacerlo a través del botón de unirme al lado de suscribirme, y también tenéis el botón de PayPal por si queréis ayudarnos a que este canal, como digo, siga creciendo y siga teniendo cada vez más repercusión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.